Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí hoy presentes. Bueno, son muchas las preguntas, ¿verdad? Y pocas las respuestas con esta situación de lo que es el sistema penitenciario y lo que está viviendo el sistema penitenciario. Bueno, ustedes han visto, ¿verdad? Como periodistas y también la ciudadanía en general, que se están aplicando un montón de circulares amasillando la humanidad del privado de libertad. Y es que esto es lo preocupante. Y eso es lo que deben de informar los medios de comunicación. Y también poder informar al televidente, al radioescucha, al que lee los medios de comunicación escritos. Porque hay una mala información. No se puede reformar a un privado de libertad pisoteando sus derechos humanos. Eso no se ha visto en ningún lado, en ningún país, solo se ve aquí en Costa Rica. Entonces, hablemos de lo que se le está aplicando a los privados de libertad en máxima seguridad y en alta contención. En alta contención hay un total de 1.874 privados de libertad y en máxima seguridad hay 80 privados de libertad. Se está creando circulares y directrices afectando la humanidad del privado de libertad y eso es lo que no se puede permitir. Mire, sí, muy buena la pregunta, pero voy a responder, ¿verdad? Lo siguiente. Si un privado de libertad lleva 30 años en la cárcel, ¿qué culpa tiene él de que la criminalidad en el 2025 esté al 200% si él lleva 30 años en la cárcel? Entonces, ¿por qué se va a crear una circular o una directriz que afecte su humanidad si lleva 30 años en la cárcel descontando su sentencia, pagando su delito, para el día que salga a la sociedad pueda salir como un hombre de bien? Pero ¿cómo va a salir como un hombre de bien si primero no se rehabilita? Lleva 30 años en la cárcel sin ser rehabilitado. ¿Por qué? Porque en Costa Rica no hay programas de rehabilitación. Entonces la persona se debe rehabilitar por sus propios medios. ¿Cómo? Concientizando con respecto al delito que cometió. Trabajando en prisión. Estudiando. Pero ahora resulta que los que están en alta contención y en máxima seguridad ya no pueden estudiar ni trabajar. Entonces, ¿cómo van a rehabilitar el privado de libertad? Si una de las formas más efectivas para rehabilitar a un privado de libertad es atendiéndolo como persona y después tratándolo como delincuente. Entonces, si el delincuente pasa 20, 30 años sin ser rehabilitado y se le quita su derecho a estudiar, ¿cómo va a crecer académicamente? Ustedes, como periodistas o el televidente, para demostrar que es un buen ciudadano, quiere crecer académicamente. Entonces cometió un delito y fue a prisión. Entonces en prisión quiere cambiar y demostrar su cambio social verdadero, pero resulta que no se lo permiten porque ni siquiera le permiten estudiar. Entonces, ¿cómo va a sacar el sexto grado? ¿Cómo va a sacar el bachillerato? ¿Cómo va a ingresar a la universidad si en la cárcel no se lo permite? Entonces, ¿cómo se va a rehabilitar? ¿Cómo va a crecer académicamente para que salga como un hombre de bien a servirle a la sociedad? Entonces, la circular y la directriz que creó el Ministerio de Justicia por órdenes del Estado costarricense, viene a perjudicar la humanidad del privado de libertad, porque no se le permite crecer académicamente porque se le prohibieron los estudios, no se le permite crecer laboralmente porque se le prohibió trabajar dentro de la cárcel. Entonces un privado de libertad que llevaba 20, 30 años en la cárcel, ya no puede demostrar su cambio social verdadero porque no se lo permiten. Entonces es una situación, ¿verdad?, que viene a perjudicar los derechos fundamentales del privado de libertad. Un derecho fundamental de un privado de libertad es tener derechos a sus estudios, esté en máxima o en alta contención, porque es un derecho de igualdad, porque si se le permite a todos los demás privados de libertad que están en las diferentes cárceles del país y no se le permiten a los que están en alta contención y máxima seguridad. ¿Qué tiene que ver eso con los delitos que cometieron? Si se puede rehabilitar dándole estudio y trabajo dentro de prisión, pero se le niega ese derecho. Nuestra constitución política indica que todo ciudadano libre
o privado de libertad tiene derecho a crecer como persona. Y al no permitirle estudiar, se le trunca ese derecho constitucional. Los jueces ejecutores de la pena de Alajuela dieron con lugar 3 recursos, ¿verdad? Presentados, 3 incidentes de queja, donde se eliminó el artículo 7 de la circular y de la directriz vigente, donde se le prohíba a los privados de libertad recibir visita todas las semanas. Se le prohibió al privado de libertad recibir encomienda todas las semanas. Se le prohibió al privado de libertad, a través del artículo 7 de la directriz del Ministerio de Justicia y Paz, que sus hijos puedan visitarlos. Uno no comprende qué tiene que ver esto con la reclusión. Si el privado de libertad tiene derecho a recibir visita de su familia, poder ver a sus hijos, poder decir, el privado de libertad, bueno, estoy en la cárcel, voy a crecer académicamente, voy a fortalecer las áreas débiles que tengo como persona y voy a salir adelante y voy a demostrar mi cambio social verdadero por mis hijos, por mi familia, por mi persona. Pero quitarle al privado de libertad el derecho a ver a sus hijos es violentar sus derechos humanos, a poder tener comunicación con su núcleo familiar, a poderlos verlos, a poderlos abrazar. Ahora resulta que el Ministerio de Justicia, en la apelación que hizo por la orden que dio el juzgado de ejecución de la pena, que se devuelvan esos derechos a los privados de libertad, ahora dicen que en la apelación quieren que la jueza permita que está bien que los hijos de los privados de libertad vayan y lo visiten, pero que lo vean por medio de un vidrio. ¿Y dónde queda el contacto del padre con su hijo? De poderlo abrazar, de poderle dar un beso, de poderle dar un consejo, de poderle decir, mira dónde estoy por mi mala cabeza, por no pensar bien las cosas, y poder aconsejar a su hijo para que no siga el mismo camino de su padre. Pero eso no se lo están permitiendo a los privados de libertad. Queda claro y contundente, señores, que los jueces ejecutores de la pena de Alajuela derogaron el artículo 7 de la directriz del Ministerio de Justicia, donde prohíba que los privados de libertad pudieran ver a sus hijos, que los privados de libertad pudieran recibir encomiendas, que los privados de libertad pudieran recibir visita. Eso quedó anulado por una orden de una jueza de la República. Pero en este momento la orden no se ha cumplido a cabalidad porque hay una apelación del Ministerio de Justicia y Paz por orden del Estado costarricense. Es que yo me pregunto, ¿en qué cabeza cabe decirle a un privado de libertad que va a estar 20 años en la cárcel, encerrado en 4 paredes, sin estudiar y sin trabajar, y sin ningún tipo de rehabilitación? Y súmele a esto que está encerrado en una celda o en un pabellón, sin televisión, sin radio, sin derecho a leer libros, sin derecho a poder crecer como persona. Son medidas que se están tomando, pero que no se midió la afectación que iba a tener psicológicamente y físicamente para el privado de libertad. Sea quien sea, no importa que sea del crimen organizado, es un ser humano. Y eso es lo que no se ha podido entender y explicar bien a la ciudadanía. Dígame usted, si se mantiene a una persona en reclusión y no se le permite ver a sus hijos, no se le permite estudiar, no se le permite trabajar, no se le permite el acceso a libros para que pueda leer y entretenerse, no se le permite los juegos de mesa, no se le permite la recreación. ¿Usted cree que esa persona va a reformarse, va a rehabilitarse? Para nada. Porque va a estar encerrada en 4 paredes, sola o acompañada, sin ningún tipo de distracción para tener su mente ocupada. No se puede creer que una persona privada de libertad, quitándole todos esos derechos, se va a reformar y va a aprender su lección. ¿En qué cabeza cabe que poniéndole el pie en la cabeza a la humanidad de una persona privada de libertad va a regenerarse, va a rehabilitarse, va a demostrar su cambio social verdadero? Y eso es lo que no ha entendido el gobierno, eso es lo que no ha entendido la cartera del Ministerio de Justicia. En Costa Rica existe un problema desde hace 40 años y tal vez ustedes no lo saben,
pero es que el sistema penitenciario costarricense es primitivo, es obsoleto y decadente, donde durante 40 años todos los gobiernos de turno y todos los ministros de turno lo único que hacen es crear cárceles y construir cárceles para decir, ay sí, yo como ministro o como presidente dejé una cárcel para 2,000 privados de libertad, dejé una cárcel para 5,000 privados de libertad en mi gestión. Y no están pensando en la humanidad del privado de libertad y en las consecuencias que esto va a traer. Señores, tanto los medios de comunicación como los televidentes tienen el derecho a saber la verdad de lo que está pasando en el sistema penitenciario. Y nosotros, como una ONG que velamos por los derechos de los privados de libertad, hemos denunciado esta situación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos denunciado esta situación a los entes internacionales de derechos humanos. Y lo vamos a denunciar en la futura congresión que va a haber de los derechos humanos de las personas que en Costa Rica se violentan, porque la persona que está privada de libertad no tiene derecho ni tan siquiera a ver televisión, no tiene derecho ni tan siquiera a leer el periódico, no tiene derecho ni tan siquiera a estudiar, no tiene derecho a ver a sus hijos, no tiene derecho a poder recibir una alimentación por parte de la familia, porque aquí hay algo que está sucediendo. Los privados de libertad que están en máxima seguridad y en alta contención reciben un vaso de café a las 7 de la mañana, porque a veces no les dan pan. Reciben el almuerzo a la 1 de la tarde, frío, y arroz y frijoles, y pare de contar. En la tarde reciben la cena a las 4 de la tarde, y desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la mañana no se pueden alimentar de nada porque no tienen nada con qué alimentarse, porque no se lo permiten, no le permiten que la familia les lleve la alimentación que requiere. Entonces, ¿cómo hace una persona privada de libertad que tiene cáncer? ¿Cómo hace una persona privada de libertad que es diabético? ¿Cómo hace una persona privada de libertad que es hipertenso? ¿Cómo hace una persona privada de libertad que tiene SIDA? Que tiene que tener una alimentación adecuada. Y es mentira que el Ministerio de Justicia está dando una buena alimentación a los privados de libertad. Eso que dijo el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, que él iba a garantizar una buena alimentación para los privados de libertad, cuando les quitó el derecho a que la familia les llevara la alimentación todos los días, eso es falso. Por eso estamos solicitando que una comisión de la Asamblea Legislativa y una comisión de la Defensoría de los Habitantes vaya a hacer una supervisión y que nos puedan invitar a nosotros como ONG para nosotros poderle demostrar a estas comisiones que van a supervisar lo que está pasando en alta contención y en máxima seguridad, cuáles son los fallos. Porque el privado de libertad tiene derecho a recibir por parte del Estado, que es el que lo tiene en reclusión, cumpliendo una condena, una alimentación adecuada. No estamos pidiendo pescado, ni estamos pidiendo pollo, ni carne. Estamos pidiendo lo que el privado de libertad necesita para tener una buena alimentación. Ya que no se le permite que la familia le lleve la alimentación, entonces que el Estado se comprometa a darle la alimentación que el privado de libertad necesita si es diabético. Si es diabético, necesita una alimentación de 6 tiempos, de frutas, de verduras, de una buena alimentación, con buenos nutrientes. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la sala cuarta y los entes del gobierno se dejan guiar por lo que dicen los informes bajo juramento de los cocineros, de los funcionarios, de la cocina de preparación de alimentos, de la reforma, de los nutricionistas. Ah, sí, como son funcionarios y dan fe en el documento de que lo que dicen es cierto, no se supervisa bien si lo que está en el papel se está cumpliendo. Imagínese usted que usted ve un documento bajo fe de juramento de un nutricionista de la cocina única de preparación de alimentos de la reforma y dice que al privado de libertad le dan pollo con papas, los que están en alta contención y máxima seguridad, que les dan arroz, frijoles y picadillo y ensalada, que les dan arroz y frijoles y espagueti. Eso es falso, porque están recibiendo una alimentación muy, muy decadente y poca alimentación, y el privado de libertad queda con hambre. No es una tortura física y psicológica estar usted encerrado en una celda con hambre, porque lo que le dan en la cárcel no lo llena.
y mucho menos va a tener algún nutriente para que el privado de libertad que tenga diabetes, tenga cáncer, tenga sida, pueda tener una buena alimentación y pueda recuperarse en su salud. Hay privados de libertad que desde que se creó la directriz y no se permite meter ningún tipo de alimento, el privado de libertad solo está comiendo lo que dan en la cárcel y han perdido mucho peso. Si pesaba 80 kilos, ahora pesa 40 kilos. Si pesaba 60 kilos, ahora pesa 45 kilos. Si pesaba 100 kilos, ahora pesa 60 kilos. Se están enfermando físicamente y psicológicamente. Por eso ingresamos un recurso de amparo por los derechos a la salud mental de los privados de libertad. Porque toda persona privada de libertad tiene derecho a su salud mental. Y mantenerlo en estas condiciones afecta a su salud mental y va de la mano con la salud física. Y eso es lo que muchos no han entendido. Los derechos de los privados de libertad son fundamentales. Usted me dirá, mire, un asesino tiene derechos. Sí, tiene derechos. Como usted como periodista, como usted como camarógrafo, como usted como medio de comunicación. Porque la Constitución política dice que todos tienen los mismos derechos. No solo porque yo esté en la cárcel por un delito, se me van a violentar esos derechos. Y se me va a dejar en una celda o en un pabellón confinado a sufrir de hambre y de desconsuelo. Eso es ser torturado psicológicamente. Y por eso estamos solicitando a la Defensoría de los Habitantes, a través del Departamento Antitortura, que puedan la comisión ir a supervisar alta contención y máxima seguridad y hablar con los privados de libertad. Que puedan decir el privado de libertad lo que está recibiendo en su alimentación, que es algo deplorable. Los privados de libertad de máxima seguridad y alta contención están sufriendo una violación severa a sus derechos humanos y a sus derechos fundamentales. Ya lo denunció Celso Gamboa en la entrevista que le dio a Canal 6, donde dice cómo se encuentran las personas a lo interno de máxima seguridad. Y nosotros como ONG, que enviamos abogados todas las semanas a alta contención y a máxima seguridad a entrevistar a los privados de libertad, nos confirman la denuncia de Celso Gamboa, donde el privado de libertad está siendo torturado psicológicamente, donde su salud mental está siendo afectada por todas estas condiciones en las que se encuentra un privado de libertad. En máxima seguridad hay privados de libertad en silla de ruedas, hay privados de libertad diabéticos, hay privados de libertad hipertensos, porque esos privados de libertad no se trasladan a una cárcel de indiciados, si está indiciado, o de sentenciado, si está sentenciado, para que se mantengan mejores condiciones por sus temas de salud. ¿Sabe usted que es tener a una persona en silla de ruedas en máxima seguridad? Mal alimentado, donde se le violentan sus derechos fundamentales y humanos. ¿Cómo cree usted que esa persona va a deteriorarse su salud mental y física al 100%? Porque tras que está enfermo en silla de ruedas, lo tienen confinado en máxima seguridad o en alta contención, pudiéndolo ubicar en una prisión de indiciados o de sentenciados donde su alimentación y su estado de salud vaya mejorando. Pero es todo lo contrario, se oprime al privado de libertad, se le violentan sus derechos fundamentales, sus derechos humanos y sus derechos constitucionales. Y con esto termino, señores. Este gobierno y la cartera del Ministerio de Justicia no está haciendo la diferencia. Porque no es amasillando la humanidad de una persona privada de libertad que las cosas van a cambiar. ¿Ha cambiado algo hace 4 meses para acá? No. El crimen organizado, los atentados de sicarios contra sus víctimas siguen siendo todos los días. Estas reformas no vienen a bajar el índice de criminalidad que está sufriendo Costa Rica, porque ha empeorado desde que la directriz salió, desde hace 4 meses para acá. Lo que están haciendo es politiquería a través de la violentación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Porque usted que cree que el índice de criminalidad ha bajado en Costa Rica, no, ha aumentado el 200%. Todos los días salen sicarios a la calle a asesinar personas.
y creen que con estas medidas eso va a disminuir. ¿Y qué tiene que ver el sistema penitenciario con lo que está pasando y la falta de seguridad que tiene el ciudadano costarricense? Es ilógico pensar que los jefes de crimen organizado mandan desde la cárcel a matar gente a la ciudadanía cuando no tienen ningún tipo de comunicación. Y esto no ha hecho ninguna situación que baje esos índices, más bien van aumentando cada día. ¿Y quién es el perjudicado? El ciudadano costarricense. Muy bonito. El gobierno actual en conferencias de prensa lleva a las familias de las víctimas, ¿verdad? Que han muerto por asesinatos y demás. Pero qué raro que no lleve ahí a la mamá de un privado de libertad, donde la mamá cuente que desde que lo metieron a la cárcel, su hijo ha perdido peso, se le violentan sus derechos humanos y que pueda explicar cómo se encuentra un privado de libertad dentro de alta contención y máxima seguridad. Es ilógico pensar que engañando al televidente o al ciudadano costarricense, diciéndole que los que están en la cárcel son los culpables de lo que está pasando afuera, por no aceptar que se le ha salido de las manos al gobierno la seguridad ciudadana de este país. Entonces creen que violentando los derechos de los privados de libertad, su humanidad como persona y como ser humano, van a bajar esos índices de asesinatos y de crimen organizado, y están totalmente equivocados. Comprendo, pero nosotros como ONG en defensa de los derechos de los privados de libertad, podemos asegurarles que los derechos humanos de los privados de libertad que están en alta contención, en máxima seguridad, están siendo violentados todos los días, y por eso hemos hecho una denuncia internacional. Y le vamos a dar seguimiento a esto, porque esto no se puede seguir permitiendo. Todas las personas que están en la cárcel, hombres y mujeres, costarricenses o extranjeros, tienen derechos humanos que no se pueden violentar, le guste a quien le guste. Son derechos inviolables que no se pueden violentar, y esta situación se le debe poner un alto.